la gente no entiende nada de lo que está pasando. Y mucha gente que no conoce a Dios está tratando de echarle la culpa a Dios, creyendo que nosotros estamos bien y Dios es el que se está equivocando con todo esto que está pasando. Pero vayamos a la Biblia. Lo que la Biblia dice, eso es lo que realmente debemos de creer y es lo que realmente cada uno de nosotros debemos de tratar de vivir. Dice Génesis capítulo 6, versos 5 y 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Estos versículos nos están hablando claramente acerca del dolor de Dios que Él sintió al ver que su creación, en lugar de que entendiera el propósito por el cual nos había creado, se había corrompido en su pecado, en su maldad, y eso fue lo que llevó precisamente a Dios a tomar una decisión de acabar con el primer mundo, con el diluvio. Se arrepintió de haberlos hecho, y ¿sabes qué fue lo que llevó a arrepentir a Dios de esa manera? El pecado. La gente no hallaba qué pecado practicar. Se habían corrompido y toda esa maldad había llegado a la misma presencia del Señor y había hecho que tomara el Señor esa decisión de borrar a todo ser vivo de la tierra. Dios es justo y Dios es soberano en todo lo que hace, y Él no se equivoca, Él no comete errores. Los que nos estamos equivocando somos nosotros. Nosotros somos los que nos hemos equivocado en la manera de cómo nos hemos enseñado unos a los otros. Dios siempre ha querido que su pueblo viva bien, siempre quiso que su pueblo marcara la diferencia entre las demás naciones en su manera de vivir. Estableció sacrificios de animales para que ellos mataran esos animales y los quemaran, y ese incienso, ese olor grato llegara hasta Él y Él pudiera disfrutar de ese olor de sus sacrificios que su pueblo le ofreciera. Pero el pueblo dejó de ofrecer esos sacrificios y empezó a pecar el pueblo, y ese pecado empezó a subir hasta el cielo, y dice la palabra que llegó esa pestilencia llegó hasta la nariz del Señor. Ya no llegó más sacrificio, ya no llegó más olor grato, ya no llegó más perfume, ya no llegó más ese incienso, ese olor de incienso a la nariz del Señor, sino que empezó a llegar pestilencia por causa del pecado que el mismo pueblo estaba cometiendo. Ezequiel capítulo 8, verso 6 y versículo 17 dice: luego me dijo, ¿ves las cosas tan detestables que hacen los israelitas, con las cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás cosas peores. El verso 17 dice: entonces el Señor me dijo, ¿lo ves? ¿No le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas detestables? Además, ha llenado el país de actos de violencia. Una y otra vez provocan mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Lo mismo que había hecho el primer mundo, que fue acabado por el diluvio, lo mismo está haciendo Israel ahora, dejando los sacrificios, dejando la adoración para cometer pecados, y esos pecados llegaban a la presencia del Señor como pestilencia a su nariz.
Y eso es lo que nos está realmente matando. Eso es lo que ha provocado a Dios, que Él tome esta decisión de enviar esta situación que estamos viviendo en el mundo. Porque el pueblo ha dejado de adorar a Dios, el pueblo ha dejado de cantarle a Dios, Él ha dejado de recibir alabanza por recibir pestilencia de su pueblo. Y es allí donde nos debemos de dar cuenta de que los que estamos mal somos nosotros, que los que nos hemos equivocado de la manera de vivir somos nosotros. Dios está bien, Él está en lo correcto, Él no se equivoca, pero tú y yo estamos equivocados en la manera en cómo vivimos, y con esa equivocación hemos enseñado también a nuestros hijos a vivir. Por lo tanto, el pecado se ha prolongado de una manera vertiginosa y ha llegado como una pestilencia a la nariz del Señor, y eso está provocando todo lo que está pasando aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que todas las obras que nosotros consideramos que son justas, para Dios son injustas. Dice Isaías 64, versículos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Tenemos que arrepentirnos de la vida que estamos viviendo. Tenemos que humillarnos, como lo dice su palabra, para que Él pueda perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Tenemos que volvernos del camino por donde vamos y preguntar por las sendas antiguas y empezar a caminar por ellas. Quiero terminar dándote un pequeño testimonio de lo que un día mi padre me dijo. Él me dijo que todo lo que él había construido en mí lo había construido mal, cuando en realidad yo pensé que todo lo que mi padre me había enseñado, me lo había enseñado bien. Cuando yo tenía 20 años, él me dijo: lo que te enseñé, te lo enseñé mal. Y yo le dije: ¿por qué hasta ahora vienes a decirme lo que me enseñaste que está mal? Y él me dijo: porque hasta ahora me di cuenta, porque Jesús vino y puso su plomada sobre mí, y me di cuenta de que todo lo que yo había construido en mi vida y en ustedes lo había construido mal. Porque mi padre me enseñó así, yo los enseñé así a ustedes, porque mi padre fue enseñado así por mis abuelos, él me enseñó a mí así. Pero ahora yo quiero decirte que tenemos a Jesucristo como Padre Celestial, y Él está enfrente de nosotros, delante de nosotros, y debemos de vivir la vida ejemplar que Él vivió, ser ejemplo de Él, vivir como Él vivió. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal y volvernos al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.